Y yo siento tu amor que invade mi corazón. Y yo siento en mi piel el fuego quemándome. Siento de ti dentro de mí el amor. Y yo siento tu amor que invade mi corazón. Y yo siento en mi piel el fuego quemándome, Señor Jesús. Siento de ti dentro de mí el amor. Y yo siento tu amor que invade mi corazón. Y yo siento en mi piel el fuego quemándome. Siento de ti, Señor Jesús, dentro de mí el amor. Aleluya. Dios bendiga a todas esas personas que se conectan para acompañarme en esta celebración de 13 años. Por la gracia que estamos celebrando hoy, damos la gloria a Dios. No quería dejar pasar este día sin agradecerle a Dios porque han sido 13 años. Es una gran victoria que Dios me permite de estar agradeciéndole por 13 años en su camino. Mi conversión fue a los 13 precisamente, faltando 21 días para cumplir los 14. Un día como hoy, noviembre 8 de 2006. Estamos agradecidos de Dios que su gracia nos ha sostenido. Poderoso el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor, por tu gracia, amor y misericordia. Gloria a Dios. Mi nombre es Héctor Jiménez González, siervo de Jesucristo por la gracia del Señor. En este día quiero compartir unas alabanzas y contar algo de lo que ha pasado a través de este proceso de vida, de este tiempo. En estos 13 años tengo 26, vamos camino a los 27, el 29 de noviembre, dentro de ya 3 semanas con la ayuda de Dios, dentro de 21 días. Alabado sea el nombre de Jesús y damos gloria a Dios. Saludos ahí del pastor Fernando Cosme, que bueno, Dios le bendiga mucho, muchas gracias por su sintonía. Y voy a estar testificando lo que Dios ha hecho en mi vida, ya que conmigo Dios ha sido bueno. Bien, gloria al Señor. Y quiero compartir la palabra que fue la que Dios usó para traerme hacia Él en aquella noche de noviembre 8 de 2006. Y está en el Evangelio. Gloria al Señor. Está en el Evangelio según Mateo. Estamos de vuelta. Mateo capítulo 7, verso 24 al 29. Gloria al Señor. Saludos a Maritza, a Francisco. Permítanme saludar aquí rápidamente. Gloria al Señor. Saludamos a todos los que se conectan y damos gloria a Dios. Y al pastor Fernando. Qué bueno, gloria a Dios. Mateo capítulo 7, verso 24 al 29. La palabra de Dios se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Dice:
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Recibe toda gloria, honra, alabanza y honor, porque solo a ti te pertenecen. A tu nombre sea la gloria. Habla nuestras vidas, salva, sana y liberta por medio de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Dios Todopoderoso. Liberta. En el nombre de Jesucristo, Padre Celestial. Gracias, Señor. Sana a los enfermos, liberta a los que están cautivos y trae salvación, que es lo más importante, por medio de esta palabra. Y pon en mi mente las palabras que tú quieres que yo hable, que testifique en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Voy a entrar primero en la palabra y luego contaré algo de lo que es, testificaré un poco de lo que es mi testimonio. Gloria al Señor. Y ya que esta palabra va compacto y va junto con lo que Dios hizo en mi vida hace 13 años atrás. Y dice que cualquiera, quiere decir que el Evangelio está abierto para toda persona, no hay acepción de personas en el Señor. Cualquiera indica que no importando la nacionalidad, el color de piel, la edad, Dios está dispuesto a salvar a la persona. Y dice que me oye estas palabras, está hablando de lo que habló en el Sermón del Monte, y cualquiera que oye un mensaje de Dios, el Evangelio, la palabra de Dios para salvación, y las hace, le compararé a un hombre prudente, un hombre sabio e inteligente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, 1, y vinieron ríos, 2, y soplaron vientos, 3, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Como dice el coro, yo edifiqué una casa, sobre la roca la edifiqué, y era Cristo la base, el fundamento de nuestra fe, y esta casa no se cae, porque está sobre la roca. Uno de mis coros favoritos, pero ya cantamos ahorita, quizás cantemos un poco más adelante, luego cantemos algo más, pero seguimos en la palabra. Dice, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, Samaya, gloria a Dios, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Si nos fijamos, está hablando de dos tipos de personas, y ambos reciben el mensaje, uno lo escucha, otro no, y el que escucha el mensaje, cuando recibió los golpes, los embates de la vida, pudo aguantar, porque estaba fundado sobre la roca, y la roca es Jesucristo. El que fundó la casa sobre la arena, que no la fundó en el Señor, vinieron todos estos ataques y no pudo aguantar los embates, sino que su casa cayó, y no solo que cayó, sino que dice, fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, que básicamente yo siempre digo que son los printers de aquellos tiempos, porque como sabemos no habían impresoras, no habían printers, y entonces ellos estaban acostumbrados a escribir, y de tanto escribir pues la gente se memorizan las cosas. Es una de las reglas de enseñanza, que cuando uno escribe memoriza más fácil las cosas, y ellos estaban acostumbrados a escribir porque básicamente reproducían la ley, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lo escribían, que era lo que estaba para ese tiempo, el Nuevo se estaba desarrollando en ese momento, y cuando lo escribían tanto, pues lo tenían memorizado. Igual los fariseos, que de tanto hablarlo lo tenían memorizado, pero no lo practicaban. Entonces, cuando no se practica lo que uno escribe o lo que uno enseña, esas palabras no tienen poder, no hay una unción que fluya. Pero cuando lo que uno está hablando va acorde a la vida que se está viviendo, pues hay una unción que fluye de parte de Dios,
que acompaña eso. Por eso cuando Jesús hablaba con autoridad, fluía algo diferente, pues no estaba hablando de algo que le habían contado, sino de lo que era su vivencia en conexión con el Padre, lleno del Espíritu Santo, y él era y es el Verbo. Gloria al Señor. Entonces, para lo que son los dos cimientos, los dos fundamentos que se pueden poner para afirmar la casa, se puede fundar sobre la roca que es Cristo, se puede fundar en el esfuerzo humano, que es la arena, pero solamente cuando fundamos nuestra casa sobre el Señor, tendremos la victoria, no importando lo que venga. Y eso pasó en mi vida hace 13 años, que por la gracia de Dios tomé la decisión de hacer eso, recibí el llamado de Dios, y por la gracia de Dios pude responder a ese llamado, y aquí estamos. Su gracia me ha sostenido, y son 13 y los que faltan con la ayuda de Dios hasta que Cristo venga o el corazón se detenga, porque si se detuvo es que me fui con Él. Y la primera que mencioné, que puede ser en cualquier momento, puede ser ahora mismo, y por la gracia del Señor, con la ayuda del Señor, hay que estar preparados. Entonces, habiendo dicho eso, voy a entrar en lo que es un poco el testimonio, para luego entonces queremos orar y agradecer a Dios porque ha sido bueno en todo este tiempo. Bueno, mi nombre es Héctor Javier Jiménez González. Jiménez, apellido paterno; González, apellido materno. Siempre digo, fue trabajo en equipo para yo poder estar aquí. Y obviamente de Dios primeramente, que fue mi formador, como dice el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 4 en adelante: antes que naciese y te formase dentro del vientre de tu madre, te conocí, te consagré, te di por profeta a las naciones, y dirás donde te envíe, lo que te mande, eso hablarás, o eso proclamarás. Y de eso básicamente es lo que quiero hablar. Mi lugar de nacimiento fue Puerto Rico. Soy hijo de padres dominicanos. Entonces, ahí voy a hacer la introducción que yo siempre hago, que es que fui criado comiendo mofongo y mangú a la misma vez, o mangú y mofongo a la misma vez, alcapurrias y quipes a la misma vez. Gloria al Señor. Arroz con dulce y habichuelas con dulce, y sucesivamente. No le quiero hablar de comida para que no pierda la comunión, pero esa es parte de la historia. Entonces, pues, en lo que se refiere a lo que sanguíneamente, pues sería, tanto mi padre como mi madre son dominicanos, sería 100% raíces dominicanas. Ahora, en cuanto al lugar de crianza, fui nacido y criado en Puerto Rico 22 años de mi vida, y hace 4 años nos mudamos para Orlando, Florida, y aquí estamos ubicados, que Dios nos tiene trabajando para su gracia, por su gracia, para su gloria. Así que básicamente eso es parte del proceso de vida que Dios por su gracia me ha permitido vivir. Ya me adelanté algunas cuantas cosas ahí, pero no se preocupe, porque vamos a aglomerarlo todo con la ayuda de Dios. Nací en Río Piedras, que técnicamente es San Juan, así que básicamente soy capitaleño, pero de la capital de Puerto Rico, no de Santo Domingo, aunque mucha gente cuando me ven, pues el parentesco físico y parte de la forma de hablar, bueno, la forma de hablar en general, es ya debido a lo que expliqué, pues me preguntan sobre mi lugar de procedencia, pero pues ya ahí lo tiene: nacido en Puerto Rico, hijo de padres dominicanos. Así que aquí acostumbran a decir the best of both worlds, lo mejor de ambos mundos. Así que doy gloria a Dios porque culturalmente poseo conocimiento sobre ambas culturas, y me ha sido de mucha ayuda y bendición para poder alcanzar a más personas, a más vidas. Damos gloria a Dios por eso. Bien, el lugar de nacimiento fue Centro Médico, Río Piedras, Puerto Rico. Gloria al Señor. Solamente nací ahí, luego estuve en Puerto Nuevo por un tiempo, según me cuentan, ¿verdad? Porque yo era bebé para ese tiempo, pero año y 3 meses aproximadamente, hasta luego Bayamón, el pueblo de Chicharrón. Si hay algún bayamonense por ahí, que Dios le bendiga, y si no, pues también la gente que le gusta el chicharrón, también que Dios le bendiga. En Bayamón fue básicamente toda la vida, hasta los otros días, hasta los 22 años. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, Dios bendiga a Carla y que se conecta, gloria a Dios. Y entonces, después de estar en Bayamón,
voy a tocar esa parte entonces del testimonio, de lo que ha sido entonces el proceso de historia de vida. Pues ahí entonces ya dije que mi conversión fue a los 13 años. Parte de lo que tengo que testificar, mi vida antes de convertirme pues básicamente giraba en torno a las siguientes cosas. Una, y voy a hablar cosas aquí que quizás yo nunca había hablado antes, pues no es mi costumbre testificar, pero en 13 años que Dios por su gracia me ha dado caminando de la mano con Él, creo que es el momento para decir algunas cosas que quizás no se habían dicho. Este es el momento de decir entonces, pues yo recuerdo que cuando yo tenía alrededor de 3 años, vi por MTV, en el lugar donde me cuidaba en ese momento, estaba escuchando una música de hip hop. Y cuando estaba escuchando esa música, además de que las mujeres que estaban ahí tenían no mucha ropa, la música que estaba escuchando, de momento fue algo que hizo conexión conmigo, se me entró eh, en ese momento. Y desde ese momento entonces pues la mayor parte de música que yo escuchaba antes de convertirme, la principal era precisamente ese, el hip hop, rap, reggaetón, y como descendiente de padres dominicanos, pues bachata, merengue, y básicamente la música entre todo lo que escuchamos. Ya usted nota que me gusta la música, pues por la gracia de Dios voy a tocar también el tema de cómo llegó lo de tocar guitarra, de tocar bajo y otros instrumentos con la ayuda de Dios. Sobre un testimonio poderoso, lo estuve testificando hoy en el trabajo de cómo Dios hizo esa obra. Así que gloria al Señor. Cuando escuché esa música, pues eso me ayudó en parte, ya que era música en inglés, y me ayudó a desarrollar en lo que era otro idioma, pero a su vez entonces la letra, el contenido que tenía, y además de ser sexual, de violencia, pues eso no me era de ayuda, no era de ayuda para mí, ni es de ayuda para nadie. Oramos por las vidas que están escuchando reggaetón, trap, hip hop, rap y sucesivamente, porque sabemos que hay un mundo espiritual que se mueve detrás de eso, y hay algo que se transmite cuando la persona se escucha esa música. Entonces pues de ahí le conté parte de lo que era la música. Otra cosa que empezó en mi vida a ese tiempo, ya a los 3 años y medio, yo empecé a jugar videojuegos. Fue el Super Nintendo. Aquellos que fueron fanáticos de Super Mario Brothers saben de lo que yo estoy hablando. Los que no, pues se lo estamos contando. Gloria al Señor. A los 3 años y medio comencé a jugar videojuegos, y de ahí para adelante, gloria al Señor, fue durante un proceso fuertísimo hasta que Dios hizo la liberación en mi vida, porque para mí era más que la comida, era una adicción total. Eran horas y horas y horas en las cuales yo casi ni comía. En algunos momentos de mi vida llegó a afectar incluso, gloria al Señor, mi promedio académico. Gracias a Dios, siempre, siempre gracias a Dios me iba bien en la escuela, pero hubo tiempos, lapsos de tiempo en mi vida donde, debido a tanto jugar videojuegos, que eso se vio afectado, y comenzó a esa misma edad que estoy contando. Más adelante, en otro proceso dado de mi vida, un poco más adelante, obviamente no a los 3 años y medio, sino hubo otra cosa más que se ligó a mi vida, que fue ver pornografía. Pero gloria a Dios y gracias al Señor que Dios rompió esas cadenas, y de eso vamos a estar entonces hablando un poco más. Bueno, habiendo dicho esta introducción, fue pasando el transcurso de mi vida, y yo no quiero hacer demasiado énfasis en lo que fue mi vida antes de conocer a Dios, sino qué fue lo que me llevó a conocerlo a Él, y cómo entonces ahora estamos sirviéndole a Él por su gracia, amor y misericordia. Alguna gente acostumbra a decir entre altas y bajas, pues vamos a incluir esa frase ahí, entre altas y bajas. Gloria al Señor. Aleluya. Dios bendiga a mi amiga Stephanie, que se conecta también. Gloria al Señor. Entonces, alabado sea Dios, a los 13 años, a los 13 años de edad fue mi conversión. Antes de convertirme,
la forma en la que Dios trató conmigo personalmente, me llamó a mí directamente, fue por medio de un sueño. En ese sueño yo soñé que estaba en la escuela, yo estaba en escuela intermedia en ese momento, en 9º grado, primero de bachiller para los que me están viendo de República Dominicana. Gloria al Señor. Y cuando estaba en ese sueño, gloria al nombre de Jesús, iba caminando con dos amigos míos, uno a la derecha, uno a la izquierda, y yo iba en el medio. Que Dios bendiga a María que se conecta también, gloria a Dios. Cuando iba caminando, alabado sea Dios, subimos unas escaleras y subimos otras escaleras más, así que subimos al segundo piso y la escuela solamente tenía el lobby, el primer plantel, luego tenía tenía otro piso, así no tenía tantos pisos como el sueño, tenía un piso menos, pero cuando subimos, gloria al Señor, que Dios bendiga a Samantha que se conecta también, gloria al Señor, gloria al Señor. Cuando subimos entonces a ese tercer piso en el sueño, que sí tenía salones y todo lo demás, yo veo un libro negro en el piso y tenía unas letras. Yo lo tomo me bajo, lo tomo en la mano. Yo no sabía qué era ese libro. El amigo mío, sus padres eran cristianos, él había sido criado en la iglesia. El otro amigo mío, él tenía madre, gloria al Señor, madre evangélica, padre católico, pero el punto es que él tenía conocimiento de cuál era, ellos ambos tenían conocimiento. Para mí la vida mía era, ya lo que mencioné, hip hop, rap, reggaetón, bachata, merengue y todo ese tipo de música, al menos de escucharla, en cuestión de, hay otros detalles que voy a tocar luego con la ayuda de Dios, pero, y ya lo que mencioné, videojuegos y pornografía. Ese libro que estaba en mi mano, yo no sabía ni qué era, y cuando tomé el libro, yo dije, ¿qué es esto? Y los dos amigos míos miraron y abrieron los ojos grandes así y dijeron, una Biblia. Y yo repetí lo mismo que ellos dijeron, una Biblia. Y ellos dijeron, la palabra de Dios. Y yo dije, la palabra de Dios. Y cuando dije eso, desperté del sueño. Y hay sueños que todo el que me está escuchando que ha tenido algún sueño, sabe que hay sueños que la gente tiene que a veces se le olvidan. Hay sueños que la gente tiene que a veces se levantan espantados o con un sobresalto. Hay sueños que la gente tiene que no saben lo que significan, pero no se les sale de la mente. Y no es que no se les sale de la mente, es que Dios está tratando con la persona algo en su espíritu. Y entonces por eso fue que a mí ese sueño que yo tuve me pasó la última que acabo de mencionar. No se me salía de la mente y era que Dios estaba trabajando algo con mi espíritu. Así que esos sueños que usted está teniendo es Dios que está trabajando con su vida. No es para que se vaya a jugar números, no es para que esté jugando ni el Powerball, ni el Pega 3 si está en Puerto Rico, ni las quinielas si está en República Dominicana. Es Dios que quiere salvar su alma. Aleluya. Entonces, y lo dice en el libro de Job, capítulo 33, verso 14 al 17, dice, de una manera le habla Dios al hombre, de dos formas, de dos maneras, y este no entiende. Dice, por sueño, por visión nocturna, para librar su vida del Seol, o sea, de que no vaya al infierno, y para librar su alma, su vida del Seol, del infierno, y librar su vida, habla también de la muerte, de la espada. O sea, librar su vida de la muerte son dos propósitos. Uno, para que la gente no vaya al infierno, y lo segundo, para librar su vida para que la persona no se muera. Por eso Dios le da revelaciones a veces a la gente en sueños en cuanto a cosas de muerte que pueden venir antes de que sucedan, a negocios que van a hacer, a transacciones que van a hacer, a personas con las cuales se van a juntar o que no se deben juntar, porque es una de las formas que Dios utiliza para hablar. Gloria al Señor. Y en ese momento Dios me habló de esa forma, a través de ese sueño me había llamado, pero en ese momento yo no lo entendía, que era Dios que me estaba llamando. Así que pues procedo a contárselo a mi madre, quien no conocía al Señor en ese momento. Alabado sea Dios, Dios bendiga, resucitados en Cristo, también se conecta, gloria al Señor. Y cuando se lo cuento a mi madre, luego más adelante quizás ella contará su testimonio en otra ocasión, con la ayuda de Dios, pero su vida antes de conocer al Señor, parte de ellos era, por eso le estoy hablando de los números y de jugar todo eso, porque yo sé que, gloria al Señor, en ese momento yo le cuento el sueño que Dios me había dado, por el medio del cual me estaba llamando. Y cuando
le cuento el sueño, pues debido, ella entonces me preguntó sobre, ella calculó que mi fecha de nacimiento es el 11/29 del 92, ya lo dije ahorita, y mi conversión fue 21 días antes de mi cumpleaños, que voy a cumplir 27, yo no tengo miedo de decirlo, gloria a Dios, con la ayuda de Dios, dentro de 3 semanas, o ya mismo, bueno, ya estamos, ya pasamos a otro horario, pero el 29 con la ayuda de Dios. Alabado sea Dios. Entonces, y el amigo mío, uno de los amigos míos que estaba en sueño, en diciembre, y nació el primero de diciembre, en el 91, pero yo le dije a ella que eso no tenía que ver con eso. Me llené de, no sé si decir de ira pero fue algo que vino sobre mí como que eso no tenía que ver con eso. Yo no sabía tampoco lo que era, pero que eso no tenía que ver con eso. Y entonces pues ella dijo que había unos familiares de nosotros que iban a la iglesia, que eran cristianos, que leían la Biblia, que se los contara a ellos y que tal vez ellos me podrían decir lo que significaba. Y yo no soy, nunca he sido, gloria al Señor, de estar contando mis cosas personales a otras personas, así que no lo conté, gloria al Señor, pero ella sí procedió a contarlo, alabado sea Dios. God bless. There's a life that's connecting. Okay, so that's John and my sister Michelle of Margot. So God bless you. Entonces vamos a continuar entonces. Para beneficios de ambos, de las vidas que nos sintonizan, voy a estar tocando en español y en inglés parte de la historia que estoy hablando, de mi testimonio de vida. So I'm going to be covering the story of my conversion in both Spanish and English, in the measure that God helps us. So, vamos a continuar entonces. Le cuento, cuando mi madre se lo cuenta a dos familiares míos, la experiencia, gloria al Señor, ella le contó la experiencia y ellos un día me hablaron y yo pensé, ya vino mami a contarle esto a estas personas. Pero nada, ellos me dijeron que había tenido un sueño y yo procedí a contárselo tal y como ya lo conté ahorita. So, in the story of my conversion goes the following way. I had a dream, God called me through a dream, and after that, then I had the experience where God gave me that dream, but I didn't know that God was calling me. And then I told the dream to my mother. She thought that it was to play numbers like the Powerball or something like that, but I told her that it wasn't for that. She told it to some of our family members that were Christians, which I didn't like because I have never been into telling my personal life to no one, but she did, and then they asked me what was the dream, and I told them the experience that I had. Ese día, ellos estaban leyendo la Biblia y me dijeron, con este libro fue que tú te soñaste, y estaban leyendo el libro de Job, me acuerdo. Y cuando comenzaron a leer el libro de Job, hubo algo que de inmediato conectó conmigo y leyeron Job capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Y yo ahí me quedé sentado y no me pude despegar. Tenía programas que ver en la televisión, pero no me pude ir. Algunos de ellos hasta los dejé grabando. Alabado sea el Señor. Aleluya. So, when I had the experience of sitting down with the Christian people from our family members that were Christians, after the dream, my mother told the dream to them, and then they told me, this is the Bible, this is the book that you had the dream with, and they started reading the book of Job, chapter 1, chapter 2, chapter 3, 4, 5, and 6. And I couldn't move. I have some programs that I had to watch, but I let them recording, and I just couldn't move from there. It was a connection from that moment. It was God connecting the dream that He gave me now with real life, if you want to call it that way, so His purpose could be fulfilled in my life. Cuando pasó eso, entonces de ahí siguió tratando conmigo. Llegué a visitar una iglesia, pero con toda sinceridad no sentí
nada. O no sentí lo que yo entendía que estaba buscando. Y luego voy entonces a tocar la iglesia donde fue mi conversión, que de la primera noche que fui, 8 de noviembre de 2006, ese mismo día Dios me tocó y fue mi conversión. Y voy a tallar eso más ya mismo con la ayuda de Dios. So after starting to read the Bible, I went to a church, but sincerely, I didn't feel nothing, or I didn't feel anything at all. And it wasn't until I went to the church where it was my conversion on November 6th, 2006, 13 years ago. And it was on the first night I went there, God touched me, and it was that same night I gave my life to Jesus by His love, grace, and mercy. Hallelujah. Glory to God. Cuando llegamos esa noche a la iglesia, que fue, digo llegamos porque fue con la tía de mi madre, que era una persona, había un primo de nosotros, la tía de mi madre, y fue con ella que fui para la iglesia. Había un amigo mío que fue uno de los que estaba a la izquierda en el sueño mío. Yo lo llamé y ya le dije que él tenía padre cristiano, creado en la iglesia, y le dije a las 5:05, todavía me acuerdo, noviembre 8 de 2006, y yo no iba a la iglesia, no era cristiano, el culto empezaba a las 7:30, y ya desde antes de haberme convertido ya Dios estaba poniendo algo en mí, que era que tenía que llegar temprano, pero eso es un mensaje para otro día. Entonces el asunto está en que tan pronto yo hablé con mi amigo, le dije, ¿tú vas para la iglesia hoy? Y él me preguntó, ¿tú vas? Porque se encontró la pregunta rara. Y yo le dije, sí, yo voy. Y él me dijo, pues si tú vas, yo voy. Me preparé y llegué ese día para la iglesia, gloria al nombre del Señor. Y ahí fue mi conversión. Voy a detallar eso un poco más adelante con la ayuda de Dios. So, que Dios bendiga a Alexi que se conecta, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Mientras compartimos este testimonio, estamos haciéndolo en español y en inglés para beneficio de todas las vidas. So, that night, November 8th, 2006, actually it was at 5:05, so 5 o'clock, 5 minutes, I called a friend of mine that was in the dream that I shared earlier. He was in that dream. I saw that the way that God called me was through a dream where I picked up a Bible. I didn't know what it was, and two friends of mine, one of them had a Christian background. His two parents were Christians. He had been raised in church, and the other friend of mine, Catholic father, an evangelical mother. So he knew what the book was. I had no idea what that book was, but it had some letters written on it, and they saw it. They opened their eyes and they said, "That's a Bible." And I repeated and they said, "Is a Bible?" And I said, "A Bible." And they said, "The Word of God." And I repeated, "The Word of God," and that's how I woke up. So the friend of mine that was on my left, I called him at 5:05 and I said, "Are you going to church today?" And he said, "Are you going?" Because he believed it to be strange that I wanted to go to church, apparently. And glory to God. And I said, "Yes, I am going." And he said, "Well, if you're going, then I'm going." And we got ready and we met at church. Que Dios bendiga a Kevin Ocasio que se conecta, gloria al Señor. Y continuamos con el testimonio de la conversión. Cuando llego esa noche, noviembre 8 de 2006, a la iglesia, alabado sea Dios, y entramos entonces, para aquel momento, la tía de mi madre tenía problemas de visión, ella luego fue operada, pero el asunto está en que no podía figurar, no podía ver bien. Y cuando el amigo mío se acerca, le pregunta quién tú eres, y él le dice quién él era, le dice el papá de él iba a la iglesia, le dice soy el hijo de, y le explica quién es. Y cuando le dice eso, gloria al Señor, entonces le dice, vamos a orar por él, o sea, por mí, como tú eres amigo de él, para que se lo arrebatemos de las garras de Satanás. Y en mi mente yo me quedé, de las garras de Satanás. Y para ese momento, yo tenía 13 años de edad ya, 13,
no tenían que explicarme quién era Satanás porque yo había tenido a mis 8 años, más o menos, quizás menos, pero aproximadamente a los 8 años, yo tuve 2 experiencias en las cuales había visto a Satanás ya manifestarse a mi vida, si usted quiere llamarlo así. Y entonces, pues ya yo sabía de quién ella estaba hablando. Y yo dije, arrebatarlo de las garras de Satanás. Que yo estoy en las garras de Satanás. Pausa ahí. So that night when I went to church, I, my friend and I were there. My mother's aunt, she had some eyesight problems. She was later operated, but before that operation, she had trouble seeing the people. And so when my friend got close, she asked him, "Who are you?" And he said, "I'm so and so's son." And he, glory to God, que Dios bendiga a Joe Papadillo que se conecta también por ahí. God bless. And he said, glory be to God. And she said, "Since you are his friend, let us pray so that we can take him away from Satan's claws." And in my case, when I was like 8 years old, I had already seen the devil manifested to my life 2 times. So I knew who she was talking about, and I was like, am I in the devil's claws? I'll pause it right there. Dios bendiga a Kenneth también. Dios le bendiga mucho que se conecta. Gloria al nombre del Señor. Continúo con la historia de mi conversión. Nada, empezó el culto. Y cuando comenzó el culto comenzaron a cantar ya esos coros de fuego de antes. Y también los de ahora hay unos cuantos también. Pero empezaron a cantar, de hecho mencionaron a Satanás porque decía, gloria al Señor, decía aquel coro, alabado sea, pelea la batalla, peleala, el diablo se levantó, te está haciendo la guerra, pero escucha la voz de Dios que te dice no te detengas, pelea la batalla, peleala, pelea la batalla, peleala. Y el amigo mío y yo entonces nos sentamos en segunda fila, primera vez en aquella iglesia, y nos sentamos en segunda fila, pero era Dios indicándome que me quería cerca de él, y aplaudíamos ahí con toda nuestra fuerza, y nos mirábamos las manos a ver quién las tenía más rojas. Bueno, le dije, tenía 13 años, así que no sé si es una cuestión por la edad, pero eso fue lo que pasó. El asunto fue que pasó todo eso hasta que llegó el mensaje, y fue la palabra que ya leímos ahorita, Mateo 7, 24 al 29, 28 al 29, que había que fundar la casa sobre la roca, que es Jesucristo. Dios bendiga a Carlos y a Rosana que se conectan también. Gloria al Señor. Aleluya. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. Estamos haciendo en español e inglés para beneficio de todas las vidas. Así que, so, what happened later was that the service started and they started singing those church songs, the revival church songs, and the one that talked about the devil, that the devil has rise against you, but you should hear God's voice that says don't stop and fight the battle. And my friend and I were on the second row, first time for me in that church, and we were on the second row. And when we were clapping, I'm not sure if that had to do something with the age. I was only 13 years old. It was 13 years ago. So, and we started clapping really hard, and then we showed each other our hands to see who was clapping harder. So that went along until we got to the message part. And when the message started, they started preaching from Matthew chapter 7, verse 24 to 29. And when that started happening, hallelujah, Dios bendiga a Wilda que se conecta. When that started happening, something started to happen. The message was about putting Jesus as the foundation of your life. We should have Jesus as the foundation, the rock of our lives, where we should start building our house, our life basically. Hallelujah. Cuando predicaron el mensaje, la persona que testificó aquel día
Alabado sea el Señor, poderoso el nombre de Jesús. Contó su testimonio, habló de cómo Dios lo libertó, lo salvó, y había estado ayunando por ese culto, y comenzaron la gente a pasar y a pasar y a pasar. Y cuando comenzaron la gente a pasar, mayormente jóvenes, casi todos los que pasaban eran jóvenes, y era culto de jóvenes precisamente, era un miércoles 8 de noviembre de 2006, busquen en el calendario para que usted vea. Gloria a Dios. Cuando comenzaron a pasar y a pasar y a pasar, yo quería pasar, pero había algo que no me dejaba, además de problemas con la timidez y todo eso. Empezaron a pasar unas cuantas cosas que voy a detallar ya mismo con la ayuda de Dios. Yo intentaba de ponerme en pie, pero no podía, y miraba para el frente y bajaba la cabeza, y miraba para el frente y bajaba la cabeza. Y cuando miraba para el frente y bajaba la cabeza, entonces miré al amigo mío y le pregunté que si le iba a pasar. A mí no me interesaba si en realidad si le iba a pasar o no. Cuando yo decía, pues si él pasaba bien y si no también, estoy hablando de aquel tiempo. Lo que yo le quise decir con si él iba a pasar era que si él iba a pasar para yo pasar con él. Pero eso fue más o menos el mensaje que estaba diciendo. Pero él me dijo, no, yo me bauticé hace 2 semanas. Y dije, ok. Bajé la cabeza y miraba para el frente y volví a bajar la cabeza. Y así me mantenía. Después más adelante él me contó que mientras yo estaba en esa batalla, el papá de él estaba en la parte de atrás viendo lo que Dios estaba haciendo conmigo, que Dios me estaba tocando, y le decía a él, pásalo, pásalo. Y él entonces miraba al papá para atrás y me miraba a mí y miraba para atrás. Así que estaban cada quien peleando su batalla, había una batalla. Por eso en el momento de administración no es tiempo de estar hablando, es tiempo de orar con intensidad, porque hay una lucha que se está peleando para que las vidas puedan ser salvas. Alabado sea Dios. Entonces cuando yo estaba así en esa guerra, en esa batalla, y levantaba la cabeza y volvía a bajar, y seguían jóvenes pasando y jovencitas llorando, hasta bueno, habían jóvenes varones llorando. Y dije, bueno, esto está fuerte aquí. El único que parece que no se puede parar de aquí soy yo, pero vamos a ver cómo nos la ingeniamos de la segunda fila para pasar adelante, cuando gente venían de todas partes de la iglesia para pasar a recibir la oración. Y yo en ese momento estaba así, y lo que hice fue, alabado sea Dios, que bajé así la cabeza, y cuando de momento la levanto, el papá de él, del amigo mío, se paró acá, a la izquierda mía, y me hizo así. Cuando él me hizo así, que me levantara, yo dije, eso era, en mi mente dije, eso era lo que yo necesitaba. Porque a veces lo que hace falta para acercarse a Dios es un empujoncito. Alabado sea Dios, no es mucho. Y cuando me puse en pie, yo sentí que me quitaron una carga de encima bien pesada. Alabado sea Dios. Y cuando comencé a caminar, que di el primer paso, empecé a escuchar unas voces. Recuerda que tenía 13 años. Y yo estaba en segunda fila, aquí no había nadie, no había ningún ser humano, por lo menos físicamente no había. Sentía que algo como caliente que me dio en la cabeza, y empecé a escuchar unas voces que me decían, tú estás muy joven, déjalo para después, y que si no iba a gozar de la vida, a disfrutar de la vida. Y yo me pregunté así, que ya les dije ahorita, nacido en Puerto Rico, hijo de padres dominicanos, así que con acento dominicano le dije, pero ¿y quién es que me está hablando? Y como quien me estaba hablando no se identificó en aquel momento, pues yo dije, bueno, si no se va a identificar, pues yo voy a seguir caminando. Y así lo hicimos. Así lo hice, pasé hacia adelante, y cuando hicieron aquella oración, que confesamos a Cristo como Señor y Salvador, yo sentí como si me hubiesen quitado 1000 libras de arriba por lo menos, y después oraron y nos ungieron. Pausa ahí que vamos a traducir. So, when they started preaching that message, I heard the message, and there were a lot of young people going to the front. Young women were crying, young men were crying, and they were just going to the front. I was in the second row, and I couldn't get up to go to the front. And I was sitting in the chair, and I wanted to go to the front. I looked, and then my head went down for I don't know how many times. I told my friend who was beside me, are you going to go to, hey man, are you going to go to the front? And he said, oh no, I got baptized 2 weeks ago. I said, oh, okay. And I put my head down again. When I asked him that, I wasn't really concerned if he was going to the front or not.
what I was really trying to understand, or what I was really trying to say, was that I wanted to go, but I was afraid to go by myself. So if he was going, then we could go together. But that didn't work the way I expected it to go. So I just put my head down. My friend later told me that while I was in the battle of putting my head up and down, wanting to go to the front, he had himself a battle where his father was in the back, seeing what God was doing with me, and he was telling him, take him to the front, take him to the front. And my friend was looking back, and then he was looking at me, and he was nervous, looking back at his father, looking at me, and nervous. And so we all had our battles in that moment. So that's why it's important when we're asking people to come to Jesus, to don't be gossiping. So we should be in deep prayer, because we're battling for the salvation of souls. So I was lifting my head up, putting it down, and then I closed my eyes real hard. And when I opened my eyes again, my friend's father was standing to my left, and he called me like this. And when he did that, I was like, in my mind, I said, that's what I needed. Because sometimes to get closer to God, we just need a little push. So when I stood up and I started walking, as soon as I took, and I still remember like it was yesterday, today, it was a day, hallelujah, it was November 8th of 2006. As soon as I took the first step, I felt like a dart or something hit me in this side of the head, something really hot, but it was something like evil. And I started hearing some voices. On this side, there was no one behind me. So I started hearing voices that said like, you are too young, leave that for a later time, or are you not going to enjoy life? And stuff of that, and things of that sort. And with, like I said before, born in Puerto Rico, Dominican parents, then the Dominican accent came out, and I was like, who is it that is talking to me? In Spanish it would be, pero ¿quién que me está hablando? And since whomever was talking to me didn't identify themselves, then, well, glory to God, we know that, I know today, that those were demonic powers that didn't want me to go to Jesus, because after that, something started happening where my mother came to Jesus, so did, I was going to say my father, that by faith is going to happen as well. My mother, two of my aunts, one of my uncles, my stepfather, and my brothers got into the knowledge of the Lord. So a revolution started after my conversion. But let me finish the story of my conversion so we can get there. So, but that's a sneak peek of the trailer of what happened later. So when I went to the front, so since the boys didn't identify themselves, I walked, and with my friend's father, I stood there, and as soon as I got up, I felt like 100 pounds were taken off from me. When I walked and we did the prayer to receive Jesus as Lord and Savior, hallelujah, I felt like 1,000 pounds were taken away from me, and my eyes were open, like something was covering my eyes, and I started seeing things differently. My like with color, different in a total way, in a way so awesome that only if you experience receiving Jesus in your heart, you're going to know what I'm talking about. So that happened. Then they prayed for us, and then it has been like that by God's grace. I said that I had two things that I need to talk about, so I'm not going to close the message yet. I need to talk to you about how did God take me into playing guitar instruments for Him. So I'll talk about that, and also I'll detail, well, I'll just go to that part in just a moment. Bien, pues mi conversión fue así. Una vez me paro frente al lugar y hago la oración, alabado sea Dios, sentí como que cuando me paré de la silla sentí como que me quitaron 100 libras. Cuando hicimos la oración para recibir a Jesús como Salvador, sentí como si me quitaron 1000 libras,
y que se me cayeron como escamas de los ojos, como que me quitaron una venda y empecé a ver las cosas diferentes, con color. Empecé a, como a encontrar el sentido a la vida y a ver las cosas de una forma que solamente, gracias Señor, cuando usted recibe a Cristo, los que lo hemos recibido sabemos lo que estamos hablando, y si usted no lo ha recibido, este es el día para que pueda saber de lo que estoy hablando, que se comienza a sentir, a experimentar algo tan diferente que no hay nada en esta tierra con lo que se pueda comparar. Alabado sea Dios. Entonces tengo que hablar de cómo Dios me llevó a tocar instrumentos para Él y de algunas cosas más, pero ya nos aproximamos a la conclusión. Quiero que sepa entonces también que después de mi conversión, por eso los demonios no querían que yo me convirtiera, y ellos fueron los que empezaron a hablarme para que no entregara mi vida al Señor, porque después de mi conversión, por la gracia de Dios, vino la conversión de mi madre, de mi padre viene por fe también en el nombre de Jesús, que ya está tratando con él, que Dios le bendiga mucho, gloria al Señor, y seguimos orando. Alabado sea Dios. Dos de mis tías, uno de mis tíos, mis hermanos entraron al conocimiento del Señor, y Dios sigue obrando y trabajando, como dice la alabanza de Waymaker, aunque no pueda ver, estás obrando. Even when I don't see, you're still working. Alabado sea Dios. Entonces voy a contar de cómo Dios me lleva a tocar instrumentos, y voy a a contar el testimonio de esta forma, que fue como sucedió con ese mismo amigo mío. Un día, un domingo, él me dice, vamos a saludar a los músicos, un domingo por la mañana, después del culto, él me dice eso, y fuimos y los saludamos. Cuando los saludamos, él se para a la izquierda del piano y yo me paro frente al piano. ¿Por qué esto es importante? Porque quien estaba sentado al piano era una persona quien enseñaba a tocar instrumentos, y él le había enseñado a una cuanta gente que en ese momento no estaban con él. Se habían ido hacia otros lugares, y él le pidió a Dios, le dijo, Señor, ponme una persona joven que yo le pueda enseñar para que me acompañe tocando, y esta es la señal que te voy a poner. Y especificó que se parara frente al piano. Ese domingo, cuando fuimos a saludar, entonces el amigo mío se paró al lado, después de cuando ya te había terminado el piano, era conmigo y era para mí la cosa. Y yo me paré frente al piano, y entonces él me preguntó que cuál era mi nombre. Héctor Javier Jiménez González, siervo de Cristo por la gracia de Dios. Él le dije, y que si yo tocaba algún instrumento. Yo le dije que no. Entonces me dijo que te gustaría tocar alguno, y yo le dije sí, y me dijo ¿cuál? Y entonces yo le dije guitarra, y él me dijo ¿y bajo? ¿No te gustaría tocar bajo? Bajo. Y yo dije en mi mente dije, bueno, después de que estemos tocando algo, lo importante es que estemos tocando. Y le dije entonces que sí, y me dijo pues que cuadramos ahí el día para que fuese entonces a tocar. De ahí, entonces, de esa experiencia, gracias a Dios, entonces comencé con el bajo, tenía algo de conocimiento bien básico de guitarra, y de ahí entonces ampliamos o conectamos entonces con eso para ampliar el conocimiento, gloria al Señor, de lo que sería la guitarra, de tocar un poco de piano, tocar un poco de batería. Así que así fue como sucedió. Damos gloria a Dios por eso. Hallelujah. So after my conversion, as I was stating before, we're doing Spanish and English, lo estamos en español e inglés. After my conversion, oh, God bless Nicole Henry that just connected and is tuning in. Glory be to God. After my conversion, I felt when I stood up from the chair that 100 pounds were taken off from me. When I went to the altar and we did the prayer to receive Jesus as our Lord and Savior, I felt like 1,000 pounds were taken off from me, and I felt like something from my eyes, like a blindfold, was taken off, like fish scales fell, and it was something very powerful. And glory be to God. If you haven't received Jesus as your Lord and Savior, you can only feel and experience this when you receive Jesus as your Lord and Savior. So,
I'm going to talk about how did God take me into playing instruments for Him. So this is how it happened. Glory be to God. Mi amigo Lisandro, que Dios le bendiga mucho. Qué bueno poder saludarle. Gloria a Dios. Estamos contando el testimonio de cómo Dios me salvó en español e inglés, así que manténgase en sintonía. Alabado sea Dios. So we're sharing the testimony in Spanish and English, and I'm going to continue detailing a little bit of how did God take me to play instruments. So the friend of mine that I talked about just a moment ago, that same friend of mine, on a Sunday morning service, after the service, he told me, let's go say hi to the musicians. And I said, okay. We walked there, and he stood after the piano. I stood in front of the piano. Why is this relevant and important? Sitting in the piano was the guy who God had placed there to teach people to play musical instruments, but he had a couple of persons that he had already taught, and they had all went to a different place or different places. So he did a prayer and said, God, place or put me in connection, let's say it like this, with someone who is young, who I can teach, and that can play along with me. And this is a sign that I will give you. Have him stand in front of the piano. So when we went to say hi to the musicians, my friend stood after the piano. I stood right in front of the piano. And that's how God, hallelujah, put me in connection. And he asked me, what is your name? And I said, Hector. And he said, do you play an instrument? And I said, no. Would you like to play one? And I said, yes. And he said, which one? And I said, guitar. And he said, how about bass? And in my mind I thought, well, as long as we're playing something, the important thing is to play something. So I said, yes. So we agreed on a day, and that's how it started. The bass, I had some basic knowledge about the guitar, but then that added up to it, and it expanded in a way that God was who did his mighty work. And glory be to God. And also a little bit of the keyboard, a little bit of the drums, but that's how God did it, and he's still working even when we cannot see it. I'll talk to you a little bit about my family's conversion in just a moment. Bien, habiendo contado de cómo Dios me introdujo en la música, así fue como Él lo hizo, es parte de cómo fue mi conversión, así fue como Él lo hizo. Alabado sea Dios, y damos gloria a Dios por eso. Voy a contar parte de la conversión de mi familia, que después de mi conversión, a los 13 años, un día, fue un 8 de noviembre de 2006, así que alabado sea el Señor. Después de mi conversión, entonces, como dije, Dios por su gracia solamente necesita uno. Así que para su vida, para su casa, para su familia, para su nación, Dios solamente necesita uno que esté dispuesto, dice la Biblia, a pararse en la brecha, Ezequiel 22:30, gloria al Señor, para ser vallado. Y así entonces me encontró a mí a los 13, Dios me introdujo en una dimensión en la cual era ayuno, oración y lectura de la Biblia. Así fue como Dios pudo dar conmigo para sacarme a Pokémon de la cabeza, sacarme a Dragon Ball Z y sacarme todas esas ataduras. Y tengo que hablar del bautismo del Espíritu Santo, porque ese sello duré 1 año y 6 meses para que Dios me sellase, y ayunaba casi todos los días y orando ahí, leyendo la Biblia continuamente. Mis conversaciones se volvieron, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Alabado sea Dios, porque a veces entraba en el cuarto de algo que escuchaba en la iglesia, iba continuamente a la iglesia, y algo que yo escuchaba decían, la Biblia dice tal cosa, pero no decían dónde lo decía. Y yo lo quería buscar no porque quisiera contender con nadie, sino porque quería aprender. Y cuando me entraba a buscar un versículo, de ahí me iba
y seguía entonces, a veces terminaba 2 horas, 2 horas y media, perdón, de lectura bíblica. Excuse me. So, entonces así fue como Dios trató conmigo, y por medio de ese trato que Él tuvo conmigo, salvó a mi, hizo entonces lo que fue la salvación, comenzó a trabajar en la salvación de mi familia. Así que para aquellos que están orando y clamando por su familiar, y seguimos orando por los que no han llegado todavía, creámosle a Dios que en el nombre de Jesús, en el tiempo de Dios van a llegar, porque dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Alabado sea Dios. So, going into, aside from telling you how God introduced me to playing instruments, the other thing that I have to talk to you about is how God baptized me with the Holy Spirit and how God saved my family members. Basically, after my conversion, I was praying for the baptism of the Holy Spirit for a year and 6 months, more or less. But after my conversion, it was a lot of prayer, Bible reading, and fasting. Fasting became a pillar in my life. I barely ate, and it was constantly reading the Bible, and God started working on my life in that manner. So, hallelujah. In that dimension that God took me into, I went to church constantly, and people started preaching. They said, the Bible says, the Bible says, the Bible says, but they didn't say where they say it. And I wanted to know, not because I wanted to argue, but because I wanted to learn. So I went to my room and started looking for that in the glossary of the Bible. And when I looked for a Bible verse, that connected me to another, and when I realized it, I had already been reading the Bible for 2 hours, 2 hours and a half, something like around that time. So that's how God started working in my life, and my conversations became the Bible says, the Bible says, the Bible says. And that's how God saved my family members, started receiving faith, and God started saving them. And for those of you who are praying for your family members who haven't come to the Lord yet, just keep praying, because His promise, Acts 16:31, is that if we believe in Jesus Christ, we shall be saved, and not only us, but all of our family members. And Joshua 24:15, it says that I and my household shall serve the Lord. So keep praying for your family members and believing in God. Voy a contar la historia de mi conversión. Ya mencioné que básicamente las 3 ataduras principales eran por medio de la música. Y de hecho, por medio de la música cristiana fue que, además del sueño que Dios me dio para llamarme, por medio de la música cristiana fue que Dios también trabajó con mi vida, porque Dios sabía que me gustaba y me gusta la música en cantidad. Entonces, pues por medio de la música cristiana, cuando ponía esa música sentía algo diferente. Y ahí, una alabanza que salió para aquel tiempo que decía, lo voy a cantar un poco, dice así: levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Aleluya. Y cuando escuchamos entonces levanto mis manos, comenzó Dios a trabajar conmigo y escuchar esa música, y algo diferente comenzó a suceder en mi vida, en la casa.
por medio de ese CD que llegó a nuestras manos, de ahí nos conectamos con más música cristiana y comenzó Dios a hacer algo diferente. So, hallelujah. One of the ways that God started working in my life was through music, because God knows how passionate I was and am about music. So when I started listening to Christian music, that song that I just played, Levanto Mis Manos, when I started listening to that song, then that started a commotion in my life, in my whole household, where that brought other Christian music, and it was no longer the hip-hop, rap, reggaeton, bachata, or merengue songs. We just wanted, or I wanted to know more about Christian music, and that got me closer to God. Aside from the dream that He gave me, that's a great deal of what God used to bring me to Him. So glory be to His name. Hallelujah. Powerful God. Cuando Dios trató conmigo en esa forma, estuve orando por el bautismo del Espíritu Santo para que Dios me bautizara. Y la noche que Dios me bautizó, lo voy a contar, fue en un culto, una vigilia de oración. Estábamos en una vigilia y estábamos agarrados a una cadena de oración. Gloria al Señor. Dios bendiga a Stephanie que se conecta. Gloria a Dios. Yo le cerré las manos a ellos y me fui a una parte de la iglesia y comencé a alabar a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando estaba alabando a Dios, yo sentí como que se abrió el cielo y cayó sobre mí un poder sobrenatural. Di un brinco tan alto que yo creo que así nunca de alto lo he vuelto a dar en toda mi vida. Alabado sea Dios. Y corrí en un solo pie y decía gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y corrí de nuevo. Ya iban 2 veces. En la tercera, según yo iba corriendo, le voy a decir, cuando bajó eso de arriba, yo sentí que era como fuego, como si fuera un torrente de agua, como lluvia y como electricidad. Las 3 cosas a la misma vez. Y cuando sentía eso sobre mí, iba corriendo, yo sentía que me salían cosas malas de adentro. Y en mi corazón, yo iba haciendo una oración, porque en la boca solamente decía gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Y en mi corazón iba haciendo una oración que decía, Señor, te puedes llevar, dije 2 cosas, la pornografía y el reggaetón, pero nunca te lleves esto, porque esto sí es bueno. Gloria a Dios. Gracias, Señor, que hay mucha gente que están siendo libre al escuchar esta palabra. Aleluya. Gracias, Señor. Dios bendiga a Leonard Colón que se conecta. Y cuando terminé de correr en el Espíritu, y yo entonces me detuve así, las manos me temblaban y yo quería pararlas y no podía, y en la boca solamente, y la boca la tenía eléctrica y decía gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Y de esa forma Dios me marcó para que no regresase atrás. Así que por eso yo enfatizo tanto y oro tan fervientemente para que la gente reciban el bautismo del Espíritu Santo, porque el que no ha recibido esa llenura, le hace falta, mi hermano y mi hermana, una clave bien importante en su vida para que pueda ir al próximo nivel de lo que Dios quiere para su vida. Permita un momento para poder traducir entonces. So, that's how God started working with my life with Christian music. And I was praying for the baptism of the Holy Spirit like around 1 year, 6 months, more or less. And the day God baptized me with the Holy Spirit, we were in a prayer meeting at night, like 12 or something at church. We were holding hands, and for some reason I felt that this is what I did. I closed the chain between them, the prayer circle, and I went to another part of the church where I just started worshiping God, praising God. Glory to God, hallelujah. Glory to God, hallelujah. When I was praising God, I felt like heavens open on top of me. And I felt like a supernatural power came over me. And I jumped so high that I don't think that I have ever jumped like that high in my life ever again. And it felt like 3 things. It was like water, like rain, like an overflow or a flood hit you. And open up the floodgates of heaven, let it rain, haz llover. And
it felt like electricity and like fire, the three of them at the same time. So like rain, like water, like fire, and like electricity. When I felt that and I came down, I started running with just one foot, or just one leg, or just one foot, and running and running and running and running. Well, and I and it was like something supernatural, because well, I at some point it was something spiritual, supernatural. I don't even know how to explain it, but that's what happened. So while I was in the spirit, it was one, two, and I was saying glory to God, hallelujah, glory to God, hallelujah, glory to God, hallelujah. And then on the third time, while I was on that, while God was working in my life that way, I felt like evil things were coming out of me. And when that was happening, glory to God, hallelujah, I did a prayer in my heart, because with my mouth I could only say glory to God, hallelujah. And it was, God, you can take away from me pornography, and you can take away reggaeton, but don't ever take this away from me, because this is really good. Talking about the experience of the baptism of the Holy Spirit. So that's why I'm so, I don't want to say eager, but why I insist so much that people should be filled with the Holy Spirit. Because if you haven't received that baptism in your life, that seal in your life, you're going to be missing a very, very important part of what God wants for you. So I have already talked about two things that God took away, which were two key things: pornography and basically music that didn't please God, so I could be in connection only with the music that pleases Him. So I have to talk to you about video games in just a moment. Bien, ya he hablado y estoy concluyendo casi, gracias a todos los que están en sintonía, sobre cómo Dios entonces hizo la liberación de la pornografía, hizo la liberación de básicamente la música que no le agradaba a Él, para conectarme con la música que le agradaba a Él. Fue por medio del bautismo del Espíritu Santo. Pero me falta una, y con esa voy a terminar, ya, que es los videojuegos. Como Dios, porque esa yo creo que era la atadura más grande de todas, como para alguien que además de Dragon Ball Z, Pokémon y sucesivamente, cómo Dios rompió esas cadenas en mi vida. Le tengo que decir que a pesar de que ayunaba, oraba, leía la Biblia y todo eso que le he contado, aún para Dios romper las cadenas de los videojuegos fue progresivamente, porque yo jugaba pero muchas y muchas horas, al punto tal que ni siquiera comía casi, pero según fue entrando a la lectura bíblica, el ayuno y todo eso, pues Dios fue rompiendo poco a poco las cadenas. No fue de un golpe, no fue de golpe, no fue de un fuá, entonces fue poco a poco. Y la forma en la que Dios lo hizo fue que fue restando horas y restando horas y restando horas, hasta que entonces fui acortando, y gracias Señor, gloria a Dios, aleluya, y entonces fueron bajando entonces de todas las horas que yo jugaba. Mire, si jugaba mucho, que cuando bajé las horas, jugaba de 3 horas a 2 horas y media. Eso era cuando ya había bajado mucho. Entonces, el asunto está en que después Dios se llevó eso por completo. Hubo un tiempo en el que estuve libre, gracias a Dios, y no jugaba nada. Luego pasó otro proceso donde comencé a jugar por un momento dado, y tuve un sueño, una experiencia donde Dios me permitió ver que ya estaba dedicado totalmente al Señor, y estaba Dios por su gracia utilizándome, predicando en la escuela, predicando en la iglesia, predicando en las calles y en todos los lugares, y Dios me está usando poderosamente. Y tengo ese sueño donde estaba descuidando la vida espiritual para básicamente ayudar en ese momento eran los hermanos míos con unos juegos, ayudar entre comillas, claro está. Y mientras estaba haciendo eso, pero Dios no puede ser burlado, gloria al Señor, ni va a tomar por inocente al culpable o al que tiene conocimiento. Entonces pues me dio un sueño, porque para que entendiera, y ahí fue la liberación total, donde soñé que estaba
Como ya saben, fue a través de un sueño que Dios me llamó y no se detuvo ahí. Es una de las formas que Él ha utilizado para hablarme a través de los tiempos, tanto sobre mi vida como sobre otra gente. Gloria a Dios por su gracia, amor y misericordia. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y entonces, cuando lo dijimos ahorita que es para librar su vida del infierno y de la muerte. Cuando quedé acostado, la puerta estaba abierta y entró un demonio de baja estatura y tenía el aspecto como si fuera alguien lunático, con la lengua por fuera, y el demonio se sube sobre mí y cuando empezó a mover la lengua, quería introducir su lengua en la boca mía y yo empecé a mover la cara, era lo único que podía mover, tenía lo que le llaman la parálisis del sueño, no podía mover nada del cuerpo, solamente pude mover la cabeza y alejar entonces la boca donde él quería introducir la lengua y con su cuerpo que era bastante pequeño él hacía unos movimientos sexuales y de ahí entonces desperté reprendiendo no, en el nombre de Jesús. Gracias a Dios no estaba asustado porque para eso Dios nos ha enseñado, pero sí entendí y analicé y dije ¿cuál puerta puede ser la que yo tenga abierta en mi vida? Y analicé porque la Biblia dice que tenemos que examinar a nosotros mismos y yo busqué en toda mi vida en ese momento y la única que entendí que tenía abierta era esa y gracias a Dios la cerramos por la gracia de Dios. Nunca más, gracias a Dios, doy gloria a Dios por eso, he vuelto a tocar para jugar ningún control de videojuegos. Y cuando jugaba, llegué a amanecer jugando videojuegos, jugaba muchas horas, pero Dios rompió esas cadenas por completo. A su nombre sea la gloria. Y oramos por la liberación de los que están atados no solo por los videojuegos, sino por la hechicería. Oramos por la liberación de los que están atados por la brujería, por el alcohol, por las drogas, por la pornografía. Ya estamos aproximándonos a orar en este día. Manténgase ahí conectado porque creemos que Dios va a hacer algo grande. Son 13 años, estoy celebrando, estoy contento, estoy gozoso de que Dios por su gracia me ha permitido estar en su camino en este tiempo, así que doy gloria a Dios por eso, aleluya. Y lo más importante que tengo que hablarles de lo que Dios está haciendo para con eso concluir, así que permítanme un momento por favor. Gloria al Señor. So after the baptism of the Holy Spirit, that's how God took away from my life pornography and music that didn't please him, like I said earlier. But after, glory be to God, after I was delivered from that, basically the way that God took away from my life video games, which was probably the biggest bondage that I had in my life, was that since I started reading the Bible, praying and fasting, there was a point where I would still play video games because it didn't happen like right away, but God took me to a point where I started lowering the hours that I played, and it was like 3 hours, 2 hours and a half. That's when I lowered the time that I was playing, or when God took me to lower the time that I was playing. You imagine how many hours I would play when I played a lot. There were some times that I went overnight playing, sometimes that I went for hours playing, I barely ate and so on. Thank God for his love, grace and mercy that delivered me. So after my deliverance, there was a point where my brothers, they were playing video games, or started playing video games, or that's another story. But the point is that they were playing video games at that point, and I was helping them, and in the means of helping them, that's inside quotation marks, then in that moment God was already using me preaching in school, preaching in church, preaching in the streets, casting out demons, seeing his hands in healings, and powerful things were happening in my life. So I had a dream where a door was opened, a demon came in. It was a demon with short height. His face looked like a person who's a lunatic, and with its tongue out. And when the demon stood over my body, if we may call it like that, hallelujah,
then I got the sleep paralysis, what they call it. I got paralyzed and I couldn't move, and he wanted to introduce his tongue in my mouth. So I started moving my head, was the only thing that I could move, moving my head away from his tongue, and he started doing some sexual movements with his tiny body. And when I woke up, I started rebuking. I would thanks to God I was not afraid, because for that God has trained us and teached us. So I started rebuking. I bind you, tie you, cast you, and rebuke you in Jesus' name. And after that happened, that's how I was totally delivered by God's grace. I have never ever taken another remote, another controller to play video games, another control pad to play video games after that. Thank God for His love, grace, and mercy. That was the total deliverance. It's been years. I'm 26. On the 29th, I'll be turning 27 with the Lord's grace, with the Lord's help, by God's grace. And my conversion was when I was 13. So I'm 26 right now, and by God's grace, I was set free by the power of God. And don't go away, because we're almost finishing, and we'll pray, because the God that delivered me from video games is the God that is here to deliver people from witchcraft, from pornography, from alcoholism, from drug addiction, from any addiction that you have in your life that doesn't let you be happy and doesn't let you be free. Gloria al Señor. Entonces, bueno, básicamente ahí resumimos para los que no pudieron para los que llegaron luego. El video va a quedar ahí disponible con la ayuda de Dios para que puedan ver el resto, pero esa es básicamente mi historia de vida. Resumo de la siguiente forma. Gloria al Señor, mi nombre es Héctor Javier Jiménez González, siervo de Jesucristo por la gracia de Dios, y nacido el 29 de noviembre de 1992, así que 29, y el año 92 en noviembre 1-1. Damos gloria a Dios por eso. Mi conversión fue el 8 de noviembre de 2006. Tengo 13 años por la gracia de Dios sirviendo al Señor, y los que faltan, con la ayuda de Dios, hasta que Cristo venga, el corazón se detenga, voy a estar orando por su necesidad. Si tiene alguna petición, la puede dejar por acá. Damos gloria a Dios por todos los que estuvieron en sintonía, y nos preparamos para orar. My name is Hector Jimenez Gonzalez, Hector Javier Jimenez Gonzalez, servant of Jesus by God's grace, born on 11/29/1992, 11/29/92, and my conversion was on November 8th, 2006. This is basically part of my story life, or a great deal of it, but to God be the glory that by His love, grace, and mercy, He set me free, and He wants to set you free from any bondage that you have in your life. So we're going to be praying tonight, hallelujah, for any bondage that you have, that you may be free in Jesus' name. So don't go away, we'll pray right now. En esta hora, si hubiese alguien que no ha aceptado al Señor, o que lo haya aceptado y se haya alejado de Él, este es el momento. Vamos a hacer esta oración. Le invito a que repita conmigo: Padre Celestial, Señor, perdóname. Señor Jesús, perdóname. Borra todos mis pecados con tu sangre. E inscribe mi nombre en el libro de la vida, donde jamás se ha borrado. En esta hora yo renuncio al diablo y los demonios, y soy libre de toda atadura, y soy sano de toda enfermedad. Me someto al nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo, y soy libre en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. I invite you to repeat this prayer and say with me: Celestial Father, Father in heaven, forgive me, forgive my sins. Lord Jesus, forgive my sins, erase my sins with your blood. Write my name in the book of life, where it may never be erased. In Jesus' name, hallelujah. In Jesus' name, I renounce to the devil and all his demons. I submit myself to the new covenant, the covenant of the blood of Jesus, and I am set free from every bondage, from every sickness,
in my body, spirit, and soul, in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Padre, en el nombre de Jesús te pido por todas las vidas que te han aceptado. Bendíceles, llénales con tu presencia y tu poder. En el nombre de Jesús, ayúdalos a que perseveren, así como tú me has ayudado a mí en estos 13 años, los que faltan con tu ayuda. Guárdalos de las tentaciones de Satanás. Guárdalos de todo poder demoníaco. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Father, in Jesus' name, I pray for all the lives that have received you, Lord Jesus, their Lord and Savior. I pray that you protect them as you have protected me in this 13 years by your love, grace, and mercy. May your power be with them, protecting them against the devil and every temptation. In Jesus' name, amen. Amen, amen. Glory be to God. Hallelujah. Bueno, este fue su amigo y hermano en Cristo, Dr. Jiménez González, siervo de Jesucristo, por la gracia de Dios. Damos gracias a Dios a todos los que estuvieron aquí. Saludamos a todos. Que Dios le bendiga. Y hacia adelante en el nombre de Jesús. Thank you for staying in tune with us. May the Lord be as a strong, valiant, as a strong, powerful, and mighty soldier standing in your favor in your life. In Jesus' name. And thank you for staying in tune. This was your brother and friend in Christ, Hector Jimenez Gonzalez. God bless you. And till next time, Dios le bendiga. God bless you.